Feliz Nochebuena, hermanos y hermanas. Un abrazo muy caluroso en este día tan precioso en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor. La lectura bíblica para nuestra meditación se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y los leo. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que se ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz, y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Palabra de Dios. A mí me encanta tener un arbolito para la Nochebuena y su pesebre. El pesebre, sobre todo cuando lo miro, me hace recordar aquella primera Navidad, aquella primera Nochebuena, cuando José y María tuvieron a su primer hijo, a Jesús, y tuvieron que acostarlo, no en una cuna muy linda, sino en un pesebre, rodeado de animales. Allí, en aquel lugar desconocido para ellos en cierta manera, porque estaban en Belén donde lo conocían, pero en un albergue, en un mesón, donde no hubo lugar para ellos, sino en el establo. Allí nació nuestro Señor. ¿Y por qué estaban allí? Porque el emperador había ordenado que fueran a Belén, es decir, cada uno tenía que ir a su propio pueblo, y José era de Belén, que estaba en Judá, ellos vivían en Galilea, y con su esposa, ya en estado avanzado, tuvieron que hacer aquel viaje. Quizás tenían un asno y allí María podía ir sentada, pero fue un viaje largo, difícil, pero una mujer embarazada. Y al llegar ya llegaron tarde, y albergue tras albergue estaban llenos, no había lugar para ellos. Hasta en que el mesonero quizás tuvo piedad y le dijo, bueno, pudieran quedarse en el establo. Allí pueden prepararse y quedarse esa noche. Pero esa noche nació nuestro Señor. ¿Y dónde acostarlo? Acostarlo en un pesebre, donde habían comido las ovejitas y otros animales. Allí se acostó nuestro Señor Jesucristo, en un pesebre humilde. Allí el Señor nació, porque no había lugar para ellos en ningún mesón. Cuando recuerdo esa escena, me pregunto, y a veces hasta juzgo al mesonero y aquellos mesoneros, aquellos dueños de albergue que no tuvieron piedad para darle un cuarto, aunque fuera quizás el mismo cuarto de ellos, para José y María. Pero cuando pienso eso, me acuerdo que nosotros mismos a veces estamos tan ocupados que ni nos damos cuenta que la persona que nos necesita está necesitada de nuestra ayuda en ese momento, y a veces decimos, lo hago más tarde, contesto ese teléfono más tarde, y no tenemos ni siquiera tiempo de empezar el día orando con el Señor, pidiéndole su bendición, pidiéndole su guía. ¿No es verdad que sí? A mí me ha pasado una y otra vez. A veces he estado mirando la agenda que tengo para el día cuando me levanto y me pongo a hacer las cosas rápidamente. Cuando me doy cuenta por la noche que no tuve tiempo de leer el aposento alto, la meditación diaria que tenemos, de escuchar el podcast que estamos preparando para cada día durante esta época de Adviento, de orar, de pedirle al Señor su bendición. Muchas veces no tenemos tiempo para el Señor en nuestras vidas. Vamos a rogarle a nuestro Dios que nos ayude en esta Nochebuena a hacernos el propósito de darle el primer lugar en nuestros corazones, de decirle, como dice el himno, Señor, perdóname por las veces que no te he dado el puesto que tú mereces en mi vida.
Perdóname, Señor, cuando no reconozco lo mucho que te necesito. Que seas tú lo primero en mi corazón. Y decir con el himno, ven a mi corazón, oh Cristo, porque sí hay lugar para ti en mi corazón. Que esa sea nuestra oración en esta Nochebuena, en la mañana Navidad, en el nuevo año y todos los días de nuestras vidas. Amén.